El Asperger es un conjunto de condiciones mentales y conductuales que forma parte de los trastornos del espectro de autista. Saludamos ya a Sacha Sánchez, ella es presidenta de la Asociación de Asperger Valencia. Buenos días, Sacha. Hola, buenos días. Decir esto que acabo de decir, bueno, pues para una persona que entiende que es el síndrome de Asperger, pues queda claro, pero para el público en general es un trastorno bastante desconocido. Sí. Muy desconocido, vamos. Sí. Sí, de hecho uno de los problemas más importantes que tenemos es la difusión. Si la gente no conoce qué es el síndrome de Asperger, desde luego no podemos transformar la sociedad, no podemos hacer que se acepte a las personas con síndrome de Asperger de una forma natural. Pues vamos justamente a eso. ¿Qué es este síndrome? ¿Qué características tiene una persona que padece este síndrome? Bueno, el síndrome de Asperger técnicamente es un trastorno del espectro autista. Sí, pero que se entienda. Es un síndrome que provoca en la persona que lo padece pues unos problemas, sobre todo de deficiencia social, de literalidad, con focos de interés absorbentes, con cierta torpeza motora. Son personas que establecen rituales muy estrictos y que son completamente literales. Entonces, toda esta serie de factores juntos provocan que su socialización sea difícil, dado que no entienden cómo funciona la parte pragmática del lenguaje, la comunicación, etcétera, y su integración pues es complicada. ¿Se hace un buen diagnóstico en España? ¿Estamos llegando al diagnóstico temprano o se está diagnosticando tarde? Queda mucho trabajo por hacer. Afortunadamente, cada vez el diagnóstico se produce a una edad más temprana. Es muy importante, porque en cuanto más pronto se pone en manos de especialistas a la persona con síndrome de Asperger, pues mejor pronóstico de futuro tiene. Pero debería poderse diagnosticar en torno a los 3-4 años para que todo fuera perfectamente, y sin embargo la media oscila entre los 8 y los 11 años. Se producen antes diagnósticos erróneos o diagnósticos más generales. Se diagnostica al niño con un trastorno general del desarrollo o con un trastorno del espectro autista sin especificar cuál en concreto. Entonces, a la hora de trabajar la funcionalidad de esta persona, la cosa pues es más difícil que si sabes exactamente cuáles son las dificultades concretas que va a presentar. ¿Qué aspectos presenta un niño pues de 3-4 años? Porque hasta antes de eso no es detectable o no es fácilmente detectable. ¿Qué aspectos puede presentar o que son diferentes en cada niño? Pero vamos, unas pautas generales para que alguien que nos esté escuchando y ande perdido pueda decir, bueno, pues puedo ir por aquí. Bueno, hay familias que han encontrado comportamientos anormales o diferentes en sus hijos desde prácticamente recién nacidos, Pero en cualquier caso lo que llama la atención es pues a partir de los 3-4 años que son niños que habitualmente juegan solos, intentan socializarse pero fracasan. La relación con sus iguales, con sus compañeros de colegio o de escuela infantil pues es difícil. Se desenvuelven más fácilmente solos que en grupo. No suelen jugar tampoco ni practicar deportes en grupo, pues porque son bastante patosos, entonces incluso sus propios compañeros les rechazan en sus equipos. Pero es muy llamativo sobre todo que la mayor parte de los niños con síndrome de Asperger desvían la mirada a la hora de hablar. Son personas que no miran a los ojos cuando se comunican, que son muy literales. Cualquier cosa que les diga se la van a tomar al pie de la letra. No probablemente se lo vayan a creer a pies juntillas. Tú le dices a un niño con síndrome de Asperger que algo te lo ha contado un pajarito y no se van a creer que un pajarito ha ido y te ha hablado. Pero sí que es posible que te digan los pajaritos no hablan y que te corrijan, ¿vale? Estamos hablando de niños que en general tienen una inteligencia y que tienen una inteligencia normal. Normal o incluso por encima de la media, sí. Una de las características que diferencia a los niños con el síndrome de Asperger de otros trastornos del espectro autista es precisamente que el cociente intelectual lo mantienen íntegro, o sea, tienen una inteligencia media y habitualmente por encima de la media. No, y además ese interés por las cosas que le gustan hacen que sean muy buenos en eso que les interesa porque dedican todo su tiempo, ¿verdad? Sí, tienen focos de interés absorbentes, entonces sobre sus temas de interés y sus preocupaciones y rangos estrechos de interés adquieren una cantidad de información
brutal. De hecho, una de las formas de conseguir que a nivel educativo pues no fracasen, porque muchos de ellos pues pueden fracasar por la afectación que le supone el síndrome de Asperger, es incluir sus temas de interés en el desarrollo curricular de los estudios. O sea, no suelen tener ningún problema intelectual, no van a fracasar porque no adquieran los conocimientos, pero sí porque no presten atención, porque se les ofrezcan esos conocimientos de una forma que les resulte poco interesante. Una vez que he recibido un diagnóstico, ¿dónde puedo acudir a las muchas asociaciones que hay en toda España, como la tuya? ¿Pero qué terapia es la que inicia el niño? Lo más normal es que se trabaje con los niños con una terapia conductual. A estos niños hay que enseñarles de una forma artificial lo que otros niños aprenden de forma natural. Aprender a desarrollarse en sociedad, aprender pues desde cómo funciona la toma de turno en una conversación, porque son niños pues que precisamente por sus intereses absorbentes hablan y hablan y hablan y no se dan cuenta de que a lo mejor están aburriendo a su interlocutor. Hay que enseñarles pues a entender chistes, bromas, metáforas, porque al ser tan literales no las comprenden y eso les provoca problemas de comunicación y de integración social. Malos entendidos en muchas ocasiones. Muchísimos. Y además todo esto deriva habitualmente en bromas y en cierta hostigación por parte de sus compañeros de colegio. Aproximadamente el 80-82% de los niños con síndrome de Asperger padecen acoso escolar. Entonces esto es un problema muy importante que está en manos no solo de las familias y las asociaciones, sino también de los centros educativos, claro. Y de las familias en general. Exacto. De educar en justamente eso, en que el que es diferente los padres no de es los peor. neurotípicos, los padres de las personas que no tienen el síndrome de Asperger, pues deben de preocuparse un poquito por educar a sus hijos en la integración y en la igualdad, para que acepten como uno más, como un compañero más al compañero que tiene síndrome de Asperger, evidentemente. ¿Hay algún tipo de medicación que se emplee o no es necesaria en este? No, a ver, el síndrome de Asperger no es una enfermedad, es un trastorno. Era la siguiente pregunta. Es un conjunto de síntomas. Nosotros solemos decir que es una forma diferente de interpretar la realidad, ¿vale? Una forma de procesar diferente. Entonces, no es una enfermedad que se pueda ni prever, ni hay vacunas, ni hay medicación, lo que sí he leído es que hay una tendencia familiar. No que sea hereditario, pero sí hay una tendencia en la familia. Sí, hay cierto componente genético. Se está investigando hasta qué punto, pero sí que se ha demostrado que hay un componente genético. Normalmente, pues en una familia en la que se diagnostica un niño con síndrome de Asperger, hay antecedentes, aunque no sean demostrados, pues existe la sospecha, ¿no?, de que algún familiar anteriormente ha tenido algún tipo de problema similar. En el colegio, el centro educativo está obligado o hay alguna normativa que diga tienes un niño con Asperger, tienes obligación de tener pues una educación o un apoyo diferente al resto. Sí, a ver, los niños con el síndrome de Asperger son personas con diversidad funcional. Desde la OMS se recoge, o sea, esto está todo regulado por leyes y por normas internacionales, que los centros educativos tienen que promover la integración de todos los niños. Entonces, evidentemente, el centro escolar ha de adaptar en la medida de lo posible tanto el entorno escolar como los contenidos curriculares para que estos niños puedan desenvolverse con normalidad en centros ordinarios. Son niños que no necesitan ir a centros educativos especiales, pueden desarrollar sus estudios en cualquier centro escolar normal y corriente, ¿vale? Privado, público, concertado, como se quiera. Aquí nos encontramos con el problema de la buena voluntad que tenga el centro escolar a la hora de colaborar, porque a veces sin un dictamen de escolarización, pues el centro escolar ayuda, simplemente pues dando un poco más de tiempo a los niños a la hora de hacer exámenes o formulando los exámenes con unas preguntas que sean muy claras y muy concretas, que no tengan giros lingüísticos, para facilitar que sepan lo que se les está preguntando, ¿vale? En otros casos, sobre todo cuando el centro escolar pues no es muy participativo, lo que recomendamos a las familias es que soliciten a la Inspección de Educación un dictamen de escolarización del niño. Entonces, con el dictamen en la mano, el centro escolar ya no se puede negar a hacer las adaptaciones curriculares que sean necesarias, porque la ley protege a ese niño
y establece cuáles son las adaptaciones que hay que hacer. De todos modos, sí que quiero que quede claro que normalmente las adaptaciones no son a nivel curricular, no se refieren a los contenidos académicos, porque los niños con síndrome de Asperger pues pueden evolucionar perfectamente a curso por año y con muy buenas notazas. Sí, lo único que hay que adaptar la forma de evaluarles. Por ejemplo, es bastante habitual que los niños aprendan a sumar, por ejemplo, en torre, y cuando pasan a un curso en el que las sumas las realizan en línea, pues como visualmente no están acostumbrados a hacer la operación matemática con ese formato, se bloquean. Entonces, es tan sencillo como a la hora de hacer un examen de matemáticas, pues ofrecerle al niño un folio en el que él se pueda dibujar esas mismas operaciones matemáticas en torre, resolverlas en el folio que tiene adjunto y después pues copiar la solución en el examen en sí. Son adaptaciones muy sencillas y muy fáciles de hacer. Y que además normalmente lo más complicado es conseguir la socialización del niño, conseguir la integración del niño con sus compañeros. Eso es lo más complicado que encontramos a nivel educativo. Eso se debería hacer pues desde instituciones más elevadas, el pues hacer dar a conocer qué es este síndrome, que es lo que estamos tratando de hacer desde aquí, pues para entender que simplemente es una diferencia, no es nada más, que en ningún caso hay que dejar fuera a nadie, pero en este caso simplemente es una forma diferente de entender o de percibir un tipo de realidad. Estamos hablando de los niños, de los adolescentes, pero estos niños crecen y se hacen adultos. ¿Cómo es el adulto con síndrome de Asperger? Pues depende mucho de la vida que haya tenido, de la evolución que haya tenido, del apoyo con el que se haya encontrado y de si ha recibido o no ha recibido ayuda terapéutica, ¿vale? Yo soy una adulta con síndrome de Asperger, estoy diagnosticada y soy una persona completamente funcional, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mis relaciones sociales, y si no lo digo, que soy una persona con Asperger, pues nadie me nota nada diferente, ¿vale? Como mucho que soy un poco excéntrica o que tengo algunas rutinas muy establecidas y tal. También hay adultos que son precisamente lo contrario, que son personas completamente aisladas, personas hurañas, que pues no tienen ningún tipo de vida social, que pasan el día encerrados en su casa, que fracasan laboralmente, etcétera. El tema de esto es que se trata de una diversidad funcional que implica unas necesidades de apoyo sostenido en forma pues de derechos educativos y asistenciales, ¿vale? No es un problema que necesite rehabilitación, sino que necesita trabajar pues la inclusión social, la protección contra el acoso escolar en el caso de los niños. Eso me parece fundamental, desde aquí me parece, porque creo que ahí está el kit de la cuestión. Para tener un problema importantísimo. Claro, para tener un adulto integrado o tener un adulto retraído, creo yo. Evidentemente.